Hola hermanos, sean bienvenidos a todos, amigos, amigas, todas las personas que nos ven, sean bienvenidos. Hermanos, te doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por cada una de las personas que nos ven, los que no también. Gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a orar, hermano, para empezar el culto del día de hoy. Es un culto familiar, ya sabemos, hermanos, y para que podamos reunirnos como familia. Y incline sus rostros, hermano, vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias en esta hora, Padre bendito, porque sabemos que tú eres un Dios vivo, maravilloso, bueno. Gracias, mi Padre, porque nos tienes con vida. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te ruego, mi Padre bendito, que tú aceptas nuestras alabanzas, lecturas. Todo lo que hagamos es para la honra y gloria tuya, Señor. Acéptalo, Padre bendito. Te ruego por tu Hijo, Señor, para que tú le des fuerza, sabiduría, para que Él pueda dar tu palabra, para que nosotros también estemos atentos para escuchar tu voz, tu palabra, Señor, y para ponerlo en práctica, Padre bendito. Te lo dejo en tus manos, mi Padre, para que tú nos uses grandemente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a darle lectura a este libro de Génesis capítulo 16, en el cual nos dice así: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva al sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, que le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Per Lahab Roy, que significa el pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esta lectura del capítulo 16 de Génesis nos va a mostrar una historia que quizá muchos de nosotros podamos vernos reflejados en ella. Vemos que en esta historia de la vida de Abraham con Sarai, y también hay alguien más llamada Agar. Y entonces recordemos un poquito lo que vimos en el capítulo anterior. Vimos el pacto que Dios hizo con Abraham, confirmándole su promesa, que a su descendencia le daría la tierra prometida. Pero ahora vamos a encontrar a un personaje llamado Agar. ¿Sí? Nos vamos a centrar en este personaje, el cual el Señor le está hablando. Le está diciendo cosas que a nosotros en nuestra vida nos puede ayudar bastante. Y esta semana, en lo personal, ha sido una semana bastante complicada para mí. Como ustedes saben,
En estos días han pasado algunos acontecimientos en mi familia, en el cual me tiene un poco perturbado emocionalmente, y a veces sentimos que las cosas nos salen de control, o que no tenemos esa seguridad de que Dios está ahí cuidándonos, observándonos y viéndonos, ¿sí? Como cada uno de nosotros vemos en nuestra vida diaria que hay cosas que salen de nuestro control, que a veces quisiéramos que fueran diferentes, pero desafortunadamente a veces no la vemos como quisiéramos verla. Y esta historia nos va a ayudar a poder reflexionar en nuestra vida, cómo nos conducimos en nuestra vida, cómo está nuestra fe ante Dios, ¿sí? Vemos que Dios no está distante de nuestra vida. Dios no está lejano de todos los acontecimientos que nos pasan. Y en este caso de esta historia, Agar es una de los personajes en el cual casi no se habla, o si se habla, se toma de una manera negativa. Pero hoy quiero centrarme en este personaje llamado Agar. Agar, la sierva de Sarai, y por lo tanto a esta reflexión yo le he puesto: tú eres el Dios que me ve. Como vamos a ver más adelante en esta historia, cómo Dios se manifiesta físicamente a esta sierva. Por eso le he puesto como título: tú eres el Dios que me ve, porque el Señor es el que nos está viendo cada momento de nuestra vida, cada instante, cada aflicción que pasamos. Él conoce todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Sabe que quizá hay acontecimientos en nuestra vida que nos perturban y a veces no tenemos el control sobre ellas y emocionalmente nos sentimos abatidos. Pero veamos cómo nos cuenta el Señor esta historia. Así es que en este capítulo 16 encontramos 3 razones que nos dan seguridad para confiar en Dios y ser fortalecidos en nuestra fe. La primera razón que nos da seguridad para confiar en Dios es que Dios, el que nos ve, conoce nuestras circunstancias. Dios que nos ve, conoce nuestras circunstancias. Los versículos 1 al 6 nos vuelven a recordar esto. En esta escena de la vida de Abraham nos encontramos con acontecimientos en el cual se puede ver que le quisieron echar la mano a Dios. ¿Quién es Agar? Agar, según la palabra hebrea, la que se traduce, significa huida o forastera, o alguien que se fuga. Agar era la sierva egipcia de Sarai. Tal vez había sido adquirida durante el tiempo que estuvieron en Egipto. Pero lo que vemos acá es que Agar, sin duda, es parte de lo que Abraham había recibido en Egipto. Entonces, en este relato observamos las circunstancias que estaba pasando esta esclava egipcia. Sarai era estéril y esto era algo muy vergonzoso para la vida de ella. Era algo muy vergonzoso para aquella época. Y recordemos, en las culturas antiguas su esterilidad era considerada una tragedia. No tener hijos era una marca de fracaso. Era algo deshonroso y Sarai se sentía humillada. Abraham había recibido la promesa que tendría un hijo y a través de ese hijo obtendría una gran descendencia, pero ya había pasado 10 años que estaban en Canaán y no pasaba nada. Por consiguiente, ellos habían entrado en una desesperación y dudas de que Dios les daría un hijo. Entonces ellos optaron por seguir las costumbres de aquella época, pensando que tal vez Dios seguiría esos planes humanos.
Recordemos que las costumbres de aquellos tiempos o las leyes de aquellos tiempos, de aquella época, era que los siervos eran considerados como propiedad de sus amos y específicamente en casos de esterilidad, las siervas podían dar hijos a sus amos y esos hijos legalmente serían considerados como hijos propios de los amos. Entonces es aquí donde entra a escena Agar. Agar era una mujer que se había convertido en esclava. Su vida no le pertenecía a ella. Sus acciones estaban sujetas a una ama, el cual podía hacer con ella lo que quisiera. Sarai, vemos esto, a Sarai está desesperada en tener un hijo. Sabe que Dios ha prometido un hijo a Abraham, una gran descendencia. Y analiza, de pronto se sienta a analizar, a pensar, quizá pasaron muchos días, meses o quizá años, y analiza la situación y encuentra que el problema, por qué no se cumple el plan de Dios, es ella. Ella es estéril. Entiende que la promesa de Dios a Abraham no puede cumplirse porque ella no puede tener hijos. Entonces vemos cómo Sarai, al entrar en desesperación, en la falta de fe por su esterilidad, mandó a su esposo a que se acostara con su sierva para que tuviera un hijo por medio de ella. Agar, como fiel sirviente, se sometió a la voluntad de sus amos y funge como la concubina de Abraham. Agar, Abraham la había tomado como una madre sustituta, debido a la esterilidad de su ama Sarai, intentando echarle la mano a Dios. Es triste esta historia. Es triste esta escena que vemos en la palabra de Dios, porque Sarai y Abraham recurren a los medios carnales, recurren a los medios humanos para el cumplimiento de las promesas divinas. Recordemos algo, los medios carnales o humanos nunca jamás serán las respuestas a las cuestiones espirituales o a las promesas fieles de Dios. Muchas veces de nosotros queremos echarle la mano a Dios haciendo cosas humanamente, en el cual Dios no aprueba. Vemos acá que el problema no tardó en aparecer. El problema en esta historia no tardó en aparecer. Agar, la sierva, está embarazada del Señor de la casa y todo va a cumplirse. Agar empieza a mirar con desprecio a su ama Sarai. No sabemos por qué sucede esto, pero parece que en el plan perfecto de Abraham y Sarai estaban considerados solo ellos y su hijo que nacería. No les había importado mucho lo que estuvieran sintiendo Agar. No habían considerado que Agar también era una persona con sentimientos, con emociones y con una forma de pensar. Entonces vemos cómo la sierva, marcada por una diferencia de clase, es probable que empezara a sentirse mucho más que Sarai por su capacidad de concebir y tener un hijo para Abraham. Algo que Sarai no podía darlo y por lo tanto empezó a despreciar a su señora. Y creo que en este punto de la historia, el juez soberano de los cielos está mirando lo que sucede y está desaprobando el desprecio de Agar, pero también está observando y está mirando lo que está haciendo Sarai, las actitudes carnales de Abraham, las actitudes carnales de esa familia. Y esta es una familia que ha decidido complicarse la vida por no querer esperar en la promesa de Dios. Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. En nuestra vida a veces nos complicamos la existencia por no querer esperar la voluntad de Dios. A veces personas jóvenes, adolescentes y personas mucho más adultas
no esperan a la voluntad de Dios y toman decisiones que después lamentan mucho, porque hay divorciados, hay personas, madres solteras, hay personas que simplemente han abandonado el camino de Dios, todo por no querer esperar en la promesa de Dios. Y al parecer Sarai ya no aguanta más que la sierva esté despreciando. Por supuesto, ¿a quién le va a gustar que lo desprecien? A nadie. Y a Sarai Sarai estaba sufriendo ese desprecio de parte de su esclava. Y esto es una situación que causa gran dolor al corazón de Sarai, pero también es algo que ella misma ha ocasionado. Lo que sería normal en esa familia es que Abraham, el jefe de la casa, tenga que poner las cosas en orden. Y vemos cómo Sarai se va y se queja con Abraham. ¿Y qué pasa con Abraham? A Abraham le tocaba resolver esa situación, pero él no lo hace. Abraham no decide sabiamente. Es una situación compleja en la vida de Abraham y reconoce que hay un problema, pero él no hace nada. Simplemente dice a Sarai: es tu esclava, haz con ella lo que a ti te parezca. Si bien legalmente todo lo que pasaba no presentaba ningún problema, recordemos que las leyes de esa época decían que los esclavos podían concebir hijos para sus amos y legalmente no había nada que desaprobar. Y eso también nos trae enseñanzas a nuestra vida, que no siempre lo legal es lo correcto. No siempre lo legal representa lo justo. Abraham concede a Sarai hacer lo que bien le parezca, y entonces Sarai empieza a maltratar a su sierva. Y la palabra original en el hebreo por el cual se traduce maltratar también se puede traducir como humillar, oprimir, con violencia y quebrantar. Sarai estaba maltratando, quizá con violencia, a su esclava, a su sirviente. Lo que está haciendo Sarai es atormentar y causa gran tristeza al corazón de la sierva Agar, de tal manera que ella prefiere escapar y huir de su presencia. Y vemos que ella toma el camino hacia el desierto. Y todo esto es una situación lamentable que salió de control, y todo por causa de tomar malas decisiones de Abraham y Sarai, es decir, de poner soluciones humanas, de querer echarle las manos a Dios, de querer adelantarse a las promesas de Dios. Pero ahora hay terceras personas involucradas. Ya no se trata solamente de Abraham y Sarai. Ahora se trata de Abraham, Sarai, Agar y el niño que va a nacer. Porque recordemos que el niño, al no ser hijo de Sarai, va a sufrir mucho. Y esta historia de Abraham y Sarai se parece mucho a la de nosotros, que a causa de nuestro pecado y falta de fe en esperar en Dios, también hemos lastimado a otras personas. Y a veces por nuestra falta de fe nos adelantamos y queremos ayudar a Dios en lo que Él ha prometido en nuestra vida. Y es triste la realidad cuando nosotros, como personas, como hijos de Dios, tomamos decisiones que después lamentamos. Y aquí sucede eso. Pero ahora vemos que Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, el juez y soberano, va a intervenir en esta situación. Hay una madre que está embarazada y sabemos qué tan difícil es eso. Y en ese estado está huyendo sin pensar ni siquiera para dónde va. No tiene ni un plan que hacer. Y quizá ella no va a llegar muy lejos. Recordemos que está embarazada y ni siquiera lleva
algo para el camino o cosas así. No tiene ningún plan, no sabe a dónde va y está embarazada. Y quizá no va a llegar muy lejos. Recordemos que en el desierto muchas personas mueren porque no sobreviven por el inmenso calor, la falta de agua y muchas otras cosas, diferentes animales que viven en el desierto. Y entonces tanto Agar como su hijo están en peligro, están en riesgo. Y es en esta circunstancia donde podemos vernos reflejados con Abraham y Sarai o con Agar. Muchas veces nosotros nos adelantamos a las promesas de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a veces por querer algo que nos favorezca a nosotros, echamos mentiras, pensando que a Dios le agrada o que pensando que eso es bendición de parte de Dios, pero estamos haciendo igual que Abraham y Sarai. O quizá tú seas como Agar, que ha sido maltratado, violentado, y que quizá las cosas que han sucedido en tu vida no estuvieron bajo tu control, sino que te fueron impuestas. Pero el Señor está mirando todo. Él conoce las situaciones que estamos pasando en nuestra vida. Quizá en este momento estás pensando, ¿por qué el Señor no me sana de alguna enfermedad? ¿O por qué está pasando esto en mi negocio? ¿O por qué está pasando esto en mi familia? Dios no está distante. Dios está ahí observando tu situación. Él sabe las circunstancias que estás pasando. Él no tiene la mirada puesta a otro lado. Él no es un Dios que se duerme. Él no es un Dios que está distante mirando por otros lados mientras tú estás sufriendo. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, no olvidemos que Dios que nos ve está mirando todo lo que hacemos y está mirando las situaciones que nos pasan y que Él tiene cuidado de todo eso. Como vemos a continuación, con la siguiente razón que nos da la seguridad para confiar en Dios. Esta es parte de la historia de Agar. Agar estaba viviendo tiempos complicados, tiempos muy difíciles, porque sus amos les falta la fe y tomaron decisiones apresuradas. Y ahora la segunda razón que nos da seguridad para confiar en Dios es que Dios, el que nos ve, sabe a dónde venimos y a dónde vamos. Sabe a dónde venimos, sabe de dónde venimos y a dónde vamos. Versículos 7 y 8 nos dice así: ahí, junto a un manantial que está en el camino de la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Algo muy importante que debemos recalcar en este pasaje, en estos dos versículos, es el ángel del Señor. Aquí, como dice la Reina Valera, el ángel de Jehová, es la primera vez que aparece este personaje, es la primera vez que aparece el concepto ángel del Señor. Muchos de los teólogos, comentaristas y muchos otros estudiosos dicen que el ángel de Jehová son las apariciones de Jesucristo, nuestro Señor, porque en todas las ocasiones que aparece, Él se muestra casi igual a Dios. Algunas partes se identifica totalmente con Dios. Y en este caso, se hace visible a los ojos de Agar, la esclava egipcia. Se hace visible ante la situación, ante la circunstancia que está pasando. Y vemos cómo el ángel del Señor se aparece como un intermediario entre Dios y los hombres. Y recordemos, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esa función la está haciendo desde antes que viniera a nacer como un ser humano. Y eso es muy importante señalarlo.
Recordemos que el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Entonces, en el desierto, durante su vida de su señora, se le aparece el ángel del Señor a Agar. Se le aparece el mismísimo Jesucristo a esta esclava. Agar huía sin ningún plan hacia el desierto. Estaba embarazada y no tenía provisiones. Huía del maltrato y de la violencia que sufría y también del desprecio. Y en este lugar completamente desolado es donde se le aparece el ángel del Señor. Y en un lugar completamente desierto se le aparece aquel que siempre la estaba observando, aquel que sí la conocía, aquel que sabía su nombre, aquel que sabía su apellido, aquel que sabía su sufrimiento, aquel que sabía cuándo había nacido, aquel que sabía todo lo que estaba pasando en su vida. Aquel que sabía cómo estaba siendo usada por Abraham y Sarai. Ese es el Dios que nos ve. Ese es el Dios que nos ve a cada momento. Ese es el Dios que nos ve a cada instante. Él es el Dios que ve cómo estás, qué es lo que estás sufriendo. Él es el que ve tu interior. Él es el que sabe tus emociones. Sabe que quizás estás triste. Sabes que quizás te faltan las fuerzas para seguir adelante. En este caso, con Agar, él sabía todo lo que estaba sufriendo e interviene. Entonces, en las circunstancias más difíciles de la vida es cuando se hace visible Dios. Ese Dios invisible que no lo vemos, pero en los momentos complicados de nuestra vida, los momentos difíciles, es cuando se hace visible en nuestra vida. Y le hace esta pregunta el ángel del Señor a Agar: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Debemos poner mucha atención en esto, porque cuando le está diciendo de dónde vienes y a dónde vas, él está pidiendo de Agar sinceridad. ¿Y qué hace Agar? Agar le está diciendo: estoy huyendo de mi señora, estoy huyendo de Sarai, estoy escapando de ella. El Señor quería que reflexionara que ciertamente venía de una situación difícil, pero que también le ofrecía ventajas. Además, es cierto que Agar estaba sufriendo mucho, pero ella también había contribuido en parte de ese sufrimiento. ¿De dónde vienes? ¿De dónde venimos nosotros con nuestras cargas? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son las circunstancias que estamos pasando? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son las cosas que cargamos en nuestra espalda y no la depositamos ante Dios? Y luego dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Con esta pregunta el ángel quiere que Agar reflexione que no tiene a dónde ir, que su plan de huida no es bueno. Agar contestaría la primera pregunta, pero no la segunda, porque no había evaluado las consecuencias de su salida. Ella huyó delante de su señora Sarai. Agar, vemos en esta parte de la palabra de Dios, que fue honesta ante el ángel del Señor. Indicó que estaba huyendo porque le pertenecía a su dueña. Ella claramente dice: huyo de mi señora. Está diciendo que soy una esclava. Estoy huyendo de mi amo. Agar se estaba rebelando contra la autoridad de su señora y lo estaba reconociendo. ¿A dónde vamos nosotros? Su palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, la Biblia misma nos dice: ¿a dónde iré? ¿O a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde no esté Dios. Yo no puedo abandonar esa fe. Yo no puedo abandonar el camino de Dios porque no sé a dónde voy. Pero Dios sabe a dónde vamos, y el lugar donde vamos es a la patria celestial. Pero Él quiere que nosotros nos afirmemos en nuestra fe con Él. Él quiere que nosotros estemos firmes en cada momento de la vida. Él quiere que nosotros estemos ahí.
para que Él se haga presente en nuestra vida. Y en los momentos difíciles y duros de nuestra vida, Él se hace visible y nos dice y nos pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y posible muchos de nosotros digamos, yo vengo huyendo de las cargas, yo vengo huyendo de alguien que me traicionó, yo vengo huyendo de alguien que me lastimó. Pero ¿a dónde vas? Muchos de nosotros no sabemos para dónde vamos, no sabemos, no conocemos nuestro futuro, no conocemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, el año que viene, no lo sabemos. Nadie se esperaba esta pandemia y la estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios está ahí observándonos y esperando el momento oportuno para actuar. Agar no sabe lo que sucederá en el futuro. Ella estaba saliendo del lugar donde estaba siendo maltratada. La estaban usando para echarle la mano a Dios. Pero prestemos mucha atención porque muchos de nosotros nos encontramos en desiertos similares, huyendo de ciertas situaciones que nos afligen y nos perturban. Y muchas veces venimos huyendo de Dios. Y este es el Señor que tenemos. Este es el Señor que no quita su mirada de cada uno de nosotros. Ese es el Señor que cuida de nosotros. Y como dice uno de los salmos, no se adormece ni se duerme quien cuida de Israel. No se duerme ni se adormece quien cuida de mí. No se duerme ni se adormece quien cuida de ti. Él es el Dios que nos ve. En nuestros días el Señor no ha perdido de vista a ninguno de nosotros, ninguno de los que está del otro lado de la pantalla que están mirando esta reflexión. Jesús se hace visible a nuestras vidas en aquellos momentos tan complicados. Agar no podía ver absolutamente nada. Ella estaba en una crisis, ella estaba con una carga que le habían impuesto. Ella no había pedido eso. A ella le habían dicho que a partir de ahora hazte cargo de una nueva criatura, algo que no estaba quizá en sus planes, pero se encargó de eso y ahora es responsable de un hijo. Ella había obedecido a su señora y ahora que estaba embarazada, su señora la empieza a maltratar, le empieza a golpear, le empieza a decir de cosas y es ahí donde elige huir hacia el desierto. Y en esa situación es que se presenta el Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Y es muy importante que resaltemos esto. Dios que me ve sabe nuestra situación, sabe que muchas veces nuestros planes son frustrados, se quedan estancados, sabe que no estamos bien, sabe las dificultades que estamos pasando. Pero Él está allí. Está observando lo que pasamos, lo que sufrimos. El Señor sabe la situación y conoce cómo va a terminar. Por eso lo único que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es mantenernos firmes en la fe, porque Dios está mirándonos, observándonos y no nos pierde de vista, porque Él es el Señor que nos ve. Y la tercera razón que nos da seguridad para confiar en Dios es que el Dios que nos ve tiene un plan para nosotros. El Dios que nos ve tiene un plan para nosotros. Los versículos 9 al 16 nos cuentan de esto. Vemos cómo el ángel del Señor le dijo a la sierva Agar. En el versículo 10 dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia, que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción.
Vemos como el ángel del Señor le da una orden a Agar. Dice, vuelve de donde saliste, vuelve con tu señora y sométete a su autoridad. Esta es la única manera de experimentar la gracia y la bendición de Dios. Si ella hubiera continuado vagando por el desierto, hubiera sido demasiado desastroso para su vida, porque tanto como ella como el bebé posiblemente no hubieran sobrevivido y hubieran perdido la vida. Entonces, cuando Dios nos mira vagando por esos desiertos de incredulidad, esos desiertos de falta de fe, esos desiertos emocionales, Él nos dice, vuelve a mí, vuelve a tu Señor. Y recordemos que nuestro amo y Señor es nuestro Dios. Y Él te dice, vuelve a tu Señor. Hacer cualquier otra cosa podría ser insensatez. El mandamiento de regresar lo acompaña la promesa de bendición. El Señor tiene planes para ella. Y eso es lo que alegra el corazón quizá de Agar, de que Dios hace una promesa. Dios tiene un plan para ella. Al igual que tú y yo, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no debemos perder la fe en los momentos tan difíciles y complicados de nuestra vida. Vemos cómo más adelante, vemos cómo Agar vuelve y concibe el hijo, y es el hijo de Abraham. Y vemos cómo la bendición que sigue a la obediencia es que dice que va a multiplicar su descendencia que no podrá contar. Le promete una descendencia así como la que le había prometido a Abraham. Estas promesas debieron de darle un consuelo, un gozo en el corazón de Agar. Dios está consciente de su sufrimiento y a su tiempo lleva el consuelo necesario con palabras de alientos, con una promesa. Su descendencia será tan grande que no podrá ser contada, dice. Del linaje de Abraham saldrían 2 naciones enormes. De Isaac vienen los israelitas, de Ismael los ismaelitas, el cual hoy en día son los árabes. Y luego dice que estará en conflicto con sus hermanos. Este sería una lucha eterna entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne. Y lo vemos hoy en el Medio Oriente, cómo hay esa lucha entre los judíos y los árabes. Esta fue una novedad para Agar. Tendría un varón y le dice que va a ser un hijo varón. Y no solamente que va a ser varón, sino también es la primera vez que vemos en la Biblia, en este libro, que le da nombre a un varón antes de nacer. Y le dice que su hijo será indomable, un hombre de guerra, independiente, difícil de domar. Y así el hijo de Agar, Ismael, llegaría a ser el líder de los pueblos árabes. Con todo esto, pensemos cómo el Señor nuestro Dios tiene todo bajo el control y sabe las cosas antes que sucedan. Todo esto es impresionante, cómo Dios tiene un plan para una esclava que estaba huyendo de su señora, una esclava que ante los ojos de la sociedad de aquella época no valía nada, una esclava que estaba siendo usada para echarle la mano a Dios. Pero hoy el Señor nos dice que al igual que Agar, el Señor sabe qué planes tiene para nosotros. Por eso no debemos perder la fe. Por eso no debemos dejarnos llevar por la carne. Por eso no debemos doblegarnos y caer en la desesperación y querer abandonar nuestro camino de fe. Él sabe las circunstancias que estamos pasando, la ve todo lo que hay en la vida, sabe de dónde venimos y a dónde vamos. Y vemos los siguientes versículos donde dice, como el Señor le había hablado a Agar, le puso el nombre, el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades Berec se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve.
Agar le nombra a aquel pozo: tú eres el Dios que me ve. Agar de alguna manera tenía conocimiento del Dios verdadero porque lo llegó a identificar en este encuentro que tuvo con el ángel del Señor. Y posiblemente Agar, al poner este nombre a este pozo, el Dios que me ve, estaba pensando que Dios tenía cuidado de ella, que Dios se hace visible a la vida de ella, que ella no está sola, que Dios está muy cerca de ella. Y así es como, al igual que nosotros en nuestros días, Dios cuida de nosotros. Él es un Dios invisible que es visible en nuestras circunstancias. No estamos solos, mis amados hermanos. No te sientas triste, no te sientas solo, no te sientas abandonado por las circunstancias que estás pasando. Dios está con nosotros, muy cerca de nosotros está el Dios que lo ve todo, aquel que mira y observa lo más profundo de nuestro ser, está a nuestro lado. Y vemos el último versículo 15 y 16. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Vemos cómo Agar puso su confianza plenamente en Dios y regresó en una situación sumisa a su señora. Ella había entendido que Dios cumpliría la promesa y bendecería más tarde a esa madre que quedaba desprotegida. Podemos ver que Agar no solo escuchó las palabras del ángel de Dios, sino que las puso por obra. No dejemos que nuestras emociones nos impulsen a salir corriendo hacia destinos que no sabemos. Mejor haga lo que Dios manda y todo saldrá bien. Y tal como lo indicó el ángel del Señor, Agar dio a luz un hijo varón, y el hijo, vemos que acá el plan de Sarai y Abraham era que iban a tener un hijo por medio de la esclava Agar. Pero aquí vemos que Agar le pertenece el hijo junto con Abraham. Agar dio a luz un hijo varón y el hijo no le pertenecía a Sarai porque ella iba a tener su propio hijo, sino que solo a Abraham se le dio el derecho de padre de ese hijo. Ismael es conocido como el hijo de la carne en toda la teología. Representa el esfuerzo humano inútil por llegar a Dios. El hijo de la promesa que nacería, que más adelante lo vamos a ver, sería una obra totalmente divina, un milagro donde el hombre no puede interferir o no puede obrar. Dios no necesita ayuda del hombre pecador. Lo que necesita es que el hombre confíe en Él y obedezca. Y vemos históricamente al hijo de Agar ha sido un enemigo del hijo de Sarai por esa lucha que hoy vemos en el Medio Oriente. Y todo eso debemos tener cuidado, mis amados hermanos, de las decisiones que tomamos, alejados de la voluntad de Dios, porque puede tener un impacto muy negativo o un impacto demasiado grande en la vida de la familia. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, hemos visto en esta historia de Agar 3 razones por qué confiar en el Dios que nos ve. Y estas razones es que el Dios que nos ve conoce nuestras circunstancias, sabe lo que estamos pasando, sabe lo que estamos sufriendo, conoce cada una de las partes de nuestra vida, sabe cómo nos comportamos, sabe qué tenemos en nuestro corazón, sabe todas las cosas. Pero también el Dios que nos ve sabe de dónde venimos y a dónde vamos, sabe de qué estás huyendo y sabe que no tiene ningún rumbo donde ir. También el Dios que nos ve
tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en estos días tan difíciles que hemos pasado por diversas circunstancias, diversas razones, no debemos olvidar que hay alguien que siempre nos ve. No debemos desesperarnos, sino que debemos esperar en Dios. No debemos usar métodos humanos para querer ayudar a Dios. Debemos aprender a ser pacientes en esta escuela o en este camino de la fe. No debemos poner nuestros ojos en nuestras adversidades o en las cosas que suceden en este mundo. Debemos evaluar las decisiones que tomamos. Debemos pensar si estamos haciendo la voluntad de Dios. Debemos asumir también la responsabilidad que implica caminar en fe. Recordemos, estamos viendo estas series de reflexiones, el camino de la fe. Y el camino de la fe no es nada fácil porque tenemos una lucha con nuestra propia carne. Pero recuerda que nuestro Dios nos está observando cada día, cada momento, mirándonos todo lo que hacemos, pasamos y vivimos en todo momento. Por eso le invito, mi amado hermano, mi amada hermana, a que confiemos en nuestro Señor. Espera en Dios, aunque parezca que Dios no escucha, Él está escuchando y desea hacer su voluntad en cada uno de nosotros. El Señor está en control. Él nos está observando permanentemente y Él sabe cuándo es el momento de hacerse visible en nuestra vida. Esta historia nos debe hacer reflexionar y decirle a Dios: tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve y que tiene el control de mi vida. Así que ánimo, mis amados hermanos, sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, porque tenemos a un Dios que nos ve, a un Dios que está observándonos, a un Dios que tiene el control de cada momento y cada etapa de nuestra vida. Así es que ánimo, sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, siendo fiel al Dios que nos ve. Ni sé por qué su salvación me dio.
profundo de la tierra, si me fuere a lo profundo de la mar, si me fuere a las alturas de los cielos, ese ser cuida de mí, como cuida de las aves de los cielos, como cuida de los peces de la mar, como cuida de los astros de los cielos, ese ser cuida de mí, ese ser cuida de mí, ese ser cuida de mí. Hermanos, hemos terminado el culto del día de hoy. Los avisos son los domingos en la escuela dominical a través de Zoom a las 6 de la tarde. Los miércoles, culto de oración a las 8 de la noche, igual a través del Zoom. Eso es el aviso, hermanos, y te pido, hermano, que no falten los miércoles para poder orar unos por otros, hermanos, y damos gracias a Dios por eso y que nos permite estar en este medio. Y hemos terminado y vamos a orar para despedirnos, hermanos. Bendito Dios, seguimos agradeciéndote, Padre, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre bendito. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3, ahí estaré. Y así sea, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, en medio de nosotros, y damos gracias porque tú permites en esta reunión. Y gracias, Dios bendito. Guarda cada uno de mis hermanos toda la semana para hacer sus actividades. Los que trabajan, los que tienen negocio, guárdalos, Señor. Bendice sus negocios, bendice sus trabajos, todo lo que hace cada uno de mis hermanos, Señor. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos y abijones, que tú le das fuerza también y tú le das entendimiento, sabiduría para seguir adorándote, Padre bendito. Gracias, mi Dios eterno. No despedimos de ti, Señor, sino de la reunión nada más, pero de ti jamás nos despedimos de ti, Señor. Te lo dejo en tus manos, mi Padre eterno, para que tú nos guardas cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.